A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Bienvenidos a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Mayra Carrasco. Fue coordinadora de observancia en todo el tema de voto en casa. Bienvenida, Mayra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gaby, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mayra, en la grabación anterior, en el programa anterior, nosotros tuvimos al consejero Tayupanta, que nos acompañó y nos habló un poco de todos los mecanismos que ustedes tienen para la participación democrática de las personas con discapacidad. Entonces, si es que nos quieres puntualizar un poco nuevamente cuáles fueron esos mecanismos, te agradezco, pero sobre todo cuáles fueron los resultados, porque él nos habló de qué es lo que se iba a hacer. O sea, nosotros ahora que ya teníamos la consulta popular, qué es lo que íbamos a hacer en asistencia a las personas con discapacidad. Ahora, ¿se llevó o no se llevó a cabo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Tú como observadora, ¿nos puedes puntualizar un poco? Claro que sí. Bueno, pues los mecanismos para justamente garantizar el acceso al derecho al voto de las personas con discapacidad se desenvolvieron con total normalidad. Pues déjame decirte que los niveles de ausentismo que nosotros tuvimos este año fue menor, gracias a que contamos con mecanismos como por ejemplo el voto en casa, el voto asistido, el voto preferente. Justamente también se instalaron lo que son mesas de atención preferente en los diferentes recintos electorales, ¿sí? El tema del voto en casa, nosotros realizamos la observancia la semana anterior, considerando que el viernes 2 de febrero se ejecutaron este mecanismo de accesibilidad al voto, que justamente se refiere a que las personas con discapacidad que tienen más del 75% de discapacidad con movilidad reducida y son adultos mayores de 65 años para arriba pudieron acceder a este mecanismo, que como tú sabes pues se trataba de que el CNE llevaba las urnas a la casa, facilitando así y promoviendo a que las personas con discapacidad accedan a este mecanismo. Nosotros realizamos el acompañamiento a más del 58% de las juntas móviles que ejecutaron este proceso, este mecanismo, en donde realizamos todo el acompañamiento a estos recorridos y como te digo fue realmente exitosa, se podría decir. Nosotros estaremos entregando los informes durante esta semana. Vamos a realizar el informe de toda la observancia que se hizo a nivel nacional. Esta observancia se hizo en las 23 provincias del país, excepto Galápagos. ¿Cómo fue el proceso? Tú dices, bueno, hicimos el acompañamiento. ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento? Desde principio a fin, o sea, ustedes salen, supongo que tipo brigadas o alguna cosa así, para poder ir a la casa de la persona a que pueda sufragar. Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Ya, a ver, justamente previas coordinaciones con el CNE y con las juntas que se movilizan a las casas de las personas que van a sufragar, pues nosotros llevamos un formulario. En este formulario nosotros tenemos varias consideraciones de todos los mecanismos, de toda la accesibilidad y las facilidades que se brinda a las personas con discapacidad para que ellos puedan acceder. ¿Y cuál es la importancia de esta observancia? La importancia de la observancia es que los procesos vayan mejorando, ¿sí? Nosotros vamos viendo un camino, un recorrido, pues sí, se ha mejorado, pero siempre lo importante de estos resultados es que se pueda hacer mucho más. Es identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y de estas debilidades nosotros poder mejorar en las próximas elecciones. ¿Quién hace el acompañamiento? El acompañamiento pues lo hacen, esta vez están
acreditado 793 personas observadoras a nivel nacional, son sociedad civil. A través del CONADIS, pues más del 91% de estos observadores acreditados fue tramitado a través del CONADIS, ¿sí? La observancia lo realizan de igual manera compañeros que son servidores del CONADIS, en donde van acompañando a todos los recorridos, a todo el proceso de estas juntas. Como te digo, tomamos una muestra porque no nos es posible realizar la observancia a todo el grupo, a todo el porcentaje. Sin embargo, estas observancias, como te comento, ha tenido bastante éxito en lo que es el seguimiento. ¿Y sociedad civil cómo hacen? Ellos llaman y dicen quiero ser observador, ¿cómo se hace la selección? A ver, específicamente el tema, hay dos tipos de observancia, ¿no? La observancia que era el voto en casa, a los procesos, a los mecanismos de voto en casa, y otra observancia que fue en las juntas receptoras del voto, ¿sí? Las observancias de las juntas receptoras del voto es específicamente para identificar cómo fue la atención de la mesa de atención preferente, si las mesas fueron suficientes, si el personal conocía acerca de discapacidades. Pues justamente yo creo que se ha venido evidenciando un avance en el tema, porque ahora, si bien es cierto, todavía tenemos lo que son barreras físicas, pero sí contamos ahora con personal capacitado, con personal que conoce en el tema de discapacidades, Policía Nacional. Totalmente nosotros hemos estado en ese proceso de capacitación, de sensibilización en el ámbito de discapacidad. De igual manera, lo que son policías metropolitanos, en el caso de Quito, también se ha sensibilizado a quienes van a estar detrás de las urnas. Ya existe la conciencia de la persona acerca de la discapacidad. Dentro de estos mecanismos, pues también tenemos el voto preferente o el voto asistido. Dentro del voto preferente se evidencia que ya no tiene la persona con discapacidad que hacer largas colas, sino que inmediatamente quien está a cargo de la seguridad interna, sean militares o también los policías nacionales que realizan el acompañamiento, pues lo dirigen directamente a la mesa, sin necesidad de que la persona tenga que hacer cola. Adicional, el voto asistido. El voto asistido, pues la persona con discapacidad puede asistir con alguien, tiene el derecho de asistir con un acompañante que sea de su total confianza, ¿sí? Para que lo pueda asistir en el voto. Perfecto. Ahora, el consejero Tayupanta nos habló que alrededor de 756 personas podían sufragar, o sea, de las que tenían como base de datos de personas con discapacidad. ¿Se dio esa totalidad? ¿Todavía están en el análisis? ¿Qué nos puedes decir? Ya, del 100% que eran 756 personas, pues 642 personas efectivamente realizaron su voto en casa. Algunas personas no votaron porque algunas fallecieron u otras personas se encontraban indispuestas. Entonces, como es optativo, no se les puede tampoco obligar, facultativo, pero no se les puede obligar, pero 642 personas, que es casi el 85% del total, accedieron al voto en casa. Perfecto. En este tema de voto en casa, ¿qué se puede mejorar? ¿Cómo podemos hacer para brindar un mejor proceso? Yo sé que ya tenemos como país un premio de accesibilidad justo por este tema de práctica democrática hacia las personas con discapacidad, pero seguro habrá algo que se puede mejorar. Así es. Bueno, como te digo, Gaby, lo importante es siempre ir mejorando. De eso se trata las observancias, ¿verdad? Lo importante aquí sería de pronto el identificar que ya existe más personas con discapacidad que de pronto desean este servicio. No desean acudir a las urnas por diferentes motivos, pero sí podemos ir allá, que es lo que se trata el voto en casa, ¿no es cierto? Podemos identificar más personas que quieran acogerse a este beneficio. Pero ahora tengo entendido que solo si es que tienen un cierto porcentaje de discapacidad se da este beneficio. De lo contrario, sí se llama, por ejemplo, servicio de taxis o transporte o movilidad para que puedan ir a los recintos. Entonces, ¿se puede ahora sí cualquier persona que tenga discapacidad decir necesito el voto en casa o tienen que cumplir cierto porcentaje de discapacidad para que puedan votar en casa? Ya, justamente este tema es un proceso que lo ha llevado el CNE, ¿sí? La lista con la que nos manejamos este año es la misma del año 2017, pero este es un proceso que lo ha llevado el CNE. Los requisitos, sí, son para personas con movilidad reducida que tienen más del 75% de discapacidad y que tienen más de 65 años, ¿sí? Adicional a este, nosotros implementamos conjuntamente con el CNE, la Policía Nacional, la Federación de y para Personas con Discapacidad y, claro, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS,
una campaña que se llama Tienen Derecho a Votar. Esta campaña nosotros la venimos realizando desde el año 2005. Esta campaña justamente tiene el objetivo de promover la participación democrática de las personas con discapacidad, ¿sí? Quiere decir que, quienes no accedieron o quienes no pueden acceder al derecho al voto, nosotros contactamos con el apoyo de unidades de taxis, sociedad civil, que están acompañándonos tanto con su vehículo o tanto de manera voluntaria sin vehículo. Nosotros nos dirigimos a su hogar, la llevamos al recinto electoral, le ayudamos con un voluntario, en este caso que nos ayudó Policía Nacional o grupos sociales que también nos colaboraron para que la persona pueda ir al recinto electoral, vote en la mesa de atención preferente o donde él desee, si gusta ir a la mesa lo puede hacer, le retornamos a su hogar y hasta ahí queda. Es un servicio totalmente gratuito que nosotros realizamos mediante esta campaña. ¿Cómo se puede hacer con personas que viven muy lejos y que la movilidad es un poco complicada? No sé si es que tienen mecanismos de acceso, ¿cómo pueden hacer con las personas que están sumamente alejadas, dificultad de carreteras, de vías, de ese tipo de cosas, para que puedan asistir a votar? Mira, justamente esta campaña es a nivel nacional. Nosotros tenemos en representación mediante nuestras oficinas técnicas en 23 de las 24 provincias, exceptuando Galápagos, en donde coordinamos también por cantones. ¿Sí? No se hace la campaña solo aquí en Quito, solo en Guayaquil o solo en Alazuay, sino, por ejemplo, en Manabí se realizó en varios cantones. Hay provincias en donde sí es posible realizarlo porque contamos con el apoyo. Ok, entonces igual se llevan las urnas a las casas, por más que estén en el final de la montaña, se llevan las urnas para que la persona pueda votar. Ya, dentro de la campaña tiene derecho a votar, no llevamos las urnas hacia el hogar de la persona, sino nosotros le facilitamos el transporte, ¿sí? Y también un acompañante que permita, si de pronto la persona está en silla de ruedas, que permita cargar su silla de ruedas, movilizarle, de igual manera que lo asista al momento que llega la junta receptora del voto para indicarle también cuáles son los mecanismos de voto que tiene. Como te dije, la mesa de atención preferente, pues sabemos que esta mesa tiene que estar en un lugar accesible, lo más cercano posible a la puerta principal del recinto electoral, para que quienes están en silla de ruedas no tengan que subirse a un cuarto piso, a un segundo piso, a votar a su mesa, sino que baja la papeleta a la mesa de atención preferente y él puede votar sin ningún problema. Ahora, en mi caso, obviamente yo siento que todo el mundo, todas las personas tenemos los mismos derechos y podemos sufragar, ¿no es cierto? Que es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos. Ha existido una pregunta ahí que incluso es hasta un poquito incómoda y perdón que te pregunte, pero seguramente nuestros televidentes tienen esta inquietud. ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad intelectual severa? Ellos tienen derecho a votar, pero dicen, pero ese voto puede ser un poco influenciado por sus acompañantes, yo qué sé. Entonces, ¿cómo se maneja este tema para que la persona sea quien ejerza su voto de manera voluntaria y que no sea alguien que esté influyendo y no, o sea, como es facultativo, entonces sí vota y yo te asisto, pero es lo que yo quiero que tú votes y no lo que tú quieres votar? ¿Cómo se maneja esa campaña de sensibilización o esa capacitación para que las personas sepan discernir qué es el voto que quieren dar, cuál es el voto que quieren dar? Mira, justamente las personas con discapacidad intelectual severa también tienen derecho al voto. Exacto. No podemos retirarle, decir tanto porcentaje tiene derecho a votar y quienes tienen mayor porcentaje no tienen derecho a votar. Pues nosotros lo que hacemos son campañas primero informativas, de que en el año 2017 lo hicimos, desde jóvenes de 16 años en adelante con discapacidad intelectual también, en donde les indicábamos tanto a los estudiantes como a sus padres o representantes, indicándoles, informándoles de qué se trata, qué vamos a hacer, cuáles son las preguntas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que van a sufragar? Como tú dices, de pronto si es una respuesta que lo va a dar su padre o su madre, pero no podemos quitar ese derecho. Sí, si bien es cierto, yo tengo un hijo de 16 años con discapacidad intelectual severa, yo puedo comunicarme con él. Nosotros promovemos a que la familia le explique de qué va a tratarse. Él va a acudir a las urnas, ¿a qué? Entonces, lo puede hacer muchas veces con conciencia, pero muchas veces también
como tú dices, está influenciado por la familia, pero es lo que su entorno está pensando, es el sentir. Como yo te digo, el derecho al voto hay muchas, como es facultativo, pues muchas personas con discapacidad no acceden a ello o no van a las urnas, ¿sí? Pero el hecho de que sus padres en la mañana lo vistan, lo cambien y digan, vamos a sufragar porque tú eres un ciudadano, eso es muy importante. Eso es algo que nosotros visibilizamos y es básicamente lo que también estas campañas y estos mecanismos pretenden, incluir a la persona. Ahora, todo esto me parece súper buena herramienta para el tema de inclusión, el hecho de llevar a la persona con discapacidad, independientemente de qué discapacidad sea, como persona, a que ejerza su derecho. Pero, ¿tú crees que el voto en casa es inclusivo? Totalmente. El voto en casa es inclusivo. ¿Por qué? Porque el CNE está llevando las urnas a la casa. ¿Qué pasa con una persona que tiene más del 75% y no puede movilizarse? Una persona que no tiene quien lo acompañe, que no tiene familiares, que vive solo, que vive lejos, pues justamente este mecanismo permite a que la persona no se movilice, pero se sienta representado, se sienta un ciudadano ecuatoriano con derechos. Ya, ¿por qué viene la pregunta? Porque en el momento que yo hablo de inclusión, es incluirle a la persona en la sociedad, ¿no es cierto? Que se siente incluido por la sociedad. Entonces, está siendo tomado en cuenta, sí, porque va a la urna ya, pero él no está inmerso en la sociedad. Entonces, ¿cómo se maneja este tema de la inclusión desde su casa, siendo que la persona no puede salir? Si la persona no puede salir, si la sociedad no viene a ti, ¿tú cómo puedes ir a la sociedad? Entonces, justamente eso es lo que se trata, le estamos incluyendo, porque si no llevamos tampoco las urnas hacia la casa, ten por seguro que la persona tampoco va a salir a sufragar. Entonces, o sea, es un mecanismo accesible, o sea, de accesibilidad, para que la persona pueda ejercer su derecho sin importar que no tenga esta movilidad. Así es, la estamos incluyendo de esa manera y justamente estos son los varios mecanismos que nosotros pues hemos contemplado y se ha venido haciendo. Y como te digo, justamente los procesos tienen que ir mejorando. Se ha evidenciado realmente el cambio de actitud, el cambio de las barreras a que nos enfrentamos principalmente el ser humano, que no son tanto las de accesibilidad, sino las barreras actitudinales. Pues ahora nos encontramos con ciudadanos mucho más conscientes, mucho más preparados, con mucho más conocimiento, ya no de grupos de atención, ya no de grupos vulnerables como lo decíamos antes, sino de grupos de atención prioritaria como lo dice nuestra Constitución. Ahora, desde que empezó toda esta campaña de Tienen Derecho a Votar y desde que empezaron a sufragar más personas con discapacidad, ¿cuáles han sido los avances? ¿Tú crees que sí ha venido un avance notorio o más o menos sí empezó así como que una ola de que vamos todos a votar y un poco se ha pausado ese tema? Mira, nosotros evidenciamos un nivel de ausentismo cada vez menor. En el año 2009, pues el ausentismo era del 29.50%. En el año 2017, en la primera vuelta, ya disminuyó al 26.13%. Pues y en la segunda vuelta tenemos 24.37%. Tenemos que esperar, estamos elaborando los informes que serán entregados al CNE de cuáles fueron los resultados tanto de estos mecanismos como de la campaña que nosotros realizamos justamente para evidenciar cuál es el nivel de ausentismo de las personas con discapacidad. Y por supuesto se ha ido evidenciando, ¿no? Como observadora, ¿cómo te sentiste? El rato de ver a las personas que pueden ejercer su voto, ¿cómo te sentiste? Bueno, realmente como observador es un gusto contar con, como te digo, con la evidencia física de los avances que uno puede ir siendo testigo, ¿no? Me encontré en las observancias con recintos electorales, si bien es cierto, no todas las unidades educativas cuentan con accesibilidad física, pero sí nos encontramos con Policía Nacional, todos los actores que están dentro del proceso electoral, como te digo, mucho más concientizados. Y fue un gusto el ver que ya tenemos ahora papeletas braille, que cuentan con las papeletas, que las personas, llega alguien con discapacidad, pues no es necesario que uno esté buscando, sino la persona viene, ¿en qué le puedo ayudar? Inclusive muchas de las veces esa papeleta es llevada a los vehículos. ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad severa, hablamos de un 98% que no pueden mover nada, pero tienen que estar ahí y pues no pueden bajarse, pero la papeleta puede ser llevada inclusive al vehículo para que la persona vote.
Ahora, en el caso de personas sordas, por ejemplo, si no tienen su acompañante, no sé si tienen algún intérprete en los recintos o alguien que les pueda asistir. Ya, tener intérprete de lengua de señas en todos los recintos es un poco imposible. Sin embargo, ellos no tienen ningún inconveniente, pues ¿por qué? Porque ellos pueden leer, pueden informarse y pueden comunicarse. De igual manera, pues ellos tienen la información antes. Nosotros, como personas sin discapacidad, antes de acudir a las urnas, también nos informamos de cuáles son las preguntas, cuáles son los anexos y a qué se refiere. Entonces, las personas con discapacidad también van preparadas, previo a dar su apreciación. ¿Cuál es el paso a seguir? Ya ahora, como dijo el consejero Tayupanta, se dieron todos estos pasos, en conjunto CNE, con ADIS, trabajaron para que puedan las personas ejercer su voto, que puedan tener ese derecho y sentirse, como tú nos dices, parte de, están siendo incluidos en la sociedad en este tema democrático. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué más podemos hacer? Seguir trabajando conjuntamente, pues los avances son evidentes, pero falta mucho por hacer, ¿sí? Todos estos resultados que nosotros vamos a entregar, y lo hemos evidenciado, tenemos por seguro que se están dando. Estas observancias que nosotros realizamos no son ociosas, por así decirlo. Todo tiene su resultado y se está cumpliendo. Justamente estamos trabajando articuladamente para que la persona con discapacidad se garantice y tenga su derecho al voto, tengan los mejores mecanismos de accesibilidad al voto. ¿Han pensado tal vez en las escuelas ampliar un poquito más el tema de capacitación democrática y política? Por supuesto. De hecho, los años anteriores nosotros trabajamos con escuelas en cuanto a participación democrática conjuntamente con el CNE, ¿sí? Y el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos que continuar con estas capacitaciones. Justamente el conocimiento permite tanto a las nuevas generaciones como a las personas que ya están inmiscuidas en la sociedad en este ámbito, que tengan más conocimiento de cuáles son esos mecanismos. Una de las experiencias que más te llamó la atención en esta campaña, en este momento de votación de consulta popular, un testimonio tal vez de alguna familia, de alguna persona que votó que más quieras resaltar. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en esta ocasión? Bueno, yo te puedo contar una experiencia propia que realmente no lo tuve este año, pero lo tuve el año anterior. Tuve la oportunidad de ser voluntaria, en donde recogí con mi vehículo del hogar a una persona con discapacidad, una persona que ahora es mi amigo, y cuando terminamos y retornamos el recorrido, retornamos a su casa, pues me dijo, te quiero hacer un regalo. Yo le dije, no, nosotros no podemos recibir regalos, ¿sí? Pero la persona me dice, es un regalo muy especial, y la mamá me dice, por favor, espérese. Me sacó un libro que fue editado por él, un libro que fue, lógicamente él no podía escribirlo, pero le dictaba a su madre sus pensamientos. Lo leí y créeme que para mí fue el mejor regalo que yo pude recibir. Y esa persona ahora es mi amigo, tenemos contacto, pues es una persona inspiradora para mí. Gracias, Mayra. Tal vez algún mensaje que tú quieras dar a nuestros televidentes en cuanto a todo este tema de democracia electoral, de cómo incluir más a las personas con discapacidad o cómo hacer para que ellos se sientan incluidos, tal vez llamarles tú a que hagan esa conciencia de que sí pueden votar, pueden ejercer su derecho, que no se dejen llevar por esto que te dije hace un momento de que no, si tienes tanto de discapacidad, no es, tal vez sería mejor que no votes. ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas, tal vez motivar para que sigan ejerciendo sus votos? Bueno, realmente la sensibilización creo que parte desde las personas con discapacidad, porque si desde las personas con discapacidad no están empoderados, no están sensibilizados, su entorno es mucho más complicado que lo hagan, ¿sí? Evidenciamos ya una sociedad más incluyente, pero es importante la participación de todos los actores sociales que estamos inmersos en el país para que ello haya. Yo sí, pues, propicio a que las personas con discapacidad puedan desde su espacio, desde su entorno, conocer cuáles son sus derechos. Porque a veces decimos, porque yo tengo discapacidad intelectual, no tengo que acceder al derecho al voto. Tenemos primeramente que empoderarnos y conocer cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos y poder empoderarnos.
Te agradezco mucho tu participación aquí, Mayra. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por aclararnos muchas cosas, a ayudarnos a saber que todo este tema del voto asistido, el voto en casa, la campaña de derecho al voto es factible, se está dando, hay resultados, funciona. Entonces, queridos televidentes también, para llamarles y motivarles nuevamente a que cada vez que puedan ejercer sus derechos lo hagan, porque tienen personas, instituciones que están totalmente involucradas para poder ayudar a que esto suceda. Gracias a la participación del CNE, del CONADIS, tenemos gente que está atrás de todos estos pasos de accesibilidad. Nosotros les agradecemos mucho, esperamos que podamos seguir mejorando. Si tienen algunas sugerencias, háganoslas llegar al CONADIS para que podamos seguir mejorando este proceso de inclusión. Les agradecemos nuevamente acompañarnos en este programa. Gracias a nuestra querida invitada y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.